Me llamo María, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Esa tarde, el sol se filtraba débilmente a través de la ventana de mi pequeño cuarto, un espacio que había sido reducido a un mero refugio. El aire era pesado y un frío inusual se colaba por las rendijas de la casa, penetrando en mis huesos. Mientras preparaba café en la cocina, los murmullos provenientes del salón me hicieron detenerme. Era la voz de mi hijo, Sergio, resonando con un tono que me era tan familiar como doloroso. Mi vida sería mejor sin ella, decía él, y la risa cruel de mi nuera, Claudia, se unió a su desprecio. La combinación de sus risas y palabras sentenció mi existencia. Era como si un puñal atravesara mi corazón. En lugar de gritar y confrontarlos, elegí callar. Mantener las lágrimas al margen se convirtió en un ejercicio doloroso. Estaba tan acostumbrada a poner las necesidades de los demás antes que las mías que, en ese momento, me sentí como una sombra, invisible y arrinconada. La habitación que compartía con mis recuerdos tenía un olor a polvo y añoranzas, pero lo que más pesaba en mi interior era la sensación de traición. Observé por la puerta entreabierta cómo Sergio se apoyaba en el sofá, la risa de Claudia resonando en el aire como un veneno. Cada gesto de ella, cada mirada burlona, me recordaba que no pertenecía a ese espacio. Su sonrisa falsa, su actitud desprecio, eran suficientes para dejar mi espíritu marchito. La vida se había vuelto un acto de sacrificio silencioso. Mis días transcurrían entre la cocina y el lavado de ropa, siempre con un ojo en la familia, mientras que todas mis aspiraciones y sueños quedaron relegados a un rincón olvidado de mi mente. Mi vida, una vez colmada de promesas e ilusión, se había transformado en una prisión. En ese frío instante entendí que mi hijo había sido moldeado por la inseguridad y el egoísmo que cultivó a mi alrededor. Había querido ser el centro de su mundo, pero solo había sembrado rancor en su corazón. Sus palabras tan llenas de desprecio resonaban como campanas que marcan un luto. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Las palabras fluyeron a mis labios como un mantra, una chispa de fortaleza que comenzaba a encenderse en mi interior. Mientras continuaba con la rutina, me di cuenta de que debía encontrar la manera de reconocer mi propio valor. Ya era suficiente de vivir a la sombra de sus rencores y del amor que alguna vez creí que era inquebrantable. Desperté con una certeza inquebrantable. Si alguna vez había esperado ser reconocida, el momento había llegado. A pesar del dolor agudo que sentía, cada lágrima no era más que una gota que iba forjando mi determinación. Las risas de Sergio y Claudia se escuchaban claras a través de la puerta, y aunque mi corazón estaba desgarrado, sabía que debía ser fuerte. Era el momento de poner fin a la humillación, de recomponer mi dignidad. La vida no podía seguir así. Debía encontrar el camino para regresar a la luz, incluso si eso significaba enfrentar la oscuridad que había en mi hogar. Con cada sorbo de café que tomaba, recordaba las promesas de mi esposo. Él siempre había sido mi apoyo, mi refugio. Nunca imaginé que sus últimos gestos fueran parte de un plan más grande que me protegería. A medida que la tarde se desvanecía en la penumbra, la humillación comenzaba a convertirse en un impulso, un fuego lento que, aunque todavía no visible, empezaba a encenderse en mi interior. Era hora de despertar, de buscar lo que realmente me había dejado y, sobre todo, de recordar que mi dignidad aún estaba allí, esperando ser reclamado. Los días se arrastraban en una monotonía que parecía interminable. La humillación que había sentido tras la traición de mi hijo y mi nuera comenzó a transformarse poco a poco en un fuego interno que se negaba a apagarse. A medida que pasaba el tiempo, me convertía en un espectador de mi propia vida,
observando cómo se desmoronaba mi relación con ellos sin tener la valentía de enfrentar su cruel indiferencia. Era un exilio, y aunque mi cuerpo seguía en esa casa, mi alma había comenzado a vagar buscando respuestas. Recordé mis días como madre joven, cuando el amor que sentía por Sergio era puro y sincero. A menudo me preguntaba cómo había llegado a esta situación, cómo la infancia del niño que había abrazado con tanto fervor se había transformado en la imagen de un hombre distante y egoísta. Las primeras palabras que me había enseñado, mamá, habían sido reemplazadas por un tono despectivo, como si cada sílaba hubiera sido impregnada de desamor. Aquellas memorias se agolpaban en mi mente, convirtiéndose en un peso cada vez más insoportable. Las escenas familiares en la cocina, donde sus risas resonaban como ecos de felicidad, eran ahora recuerdos distantes. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, dejando en su lugar una especie de desolación. Recuerdo las veces que nos sentamos juntos a cenar, donde él compartía sus sueños y temores. Ahora, en cambio, cada cena se llenaba de un silencio pesado. Las palabras quedaban atrapadas en mi garganta y la tensión era palpable. Claudia se movía como un pez en el agua en aquellos encuentros, sonriendo con frialdad mientras se apoderaba de la conversación, negándome la posibilidad de volver a tener un espacio en la vida de mi hijo. Un día, mientras organizaba un viejo álbum de fotos, me topé con la imagen de nuestra última vacaciones en la playa. Sergio, de apenas 6 años, corría feliz a través de las olas, su risa resonando en mis oídos. Esa era la esencia de lo que habíamos compartido: amor, complicidad, un vínculo que había ido perdiendo fuerza a lo largo de los años en la vorágine de la vida cotidiana. Aquel niño que llenaba mis días de alegría se había convertido en un extraño que no reconocía. Miré su rostro, con la vida tan plena y despreocupada, y un nudo se formó en mi garganta. Nunca imaginé que su desprecio hacia mí pudiera crecer tanto. Las noches se volvían eternas, cargadas de sombras. La casa, que una vez fue mi refugio, comenzó a parecerme una prisión. Las risas de Claudia y Sergio podrían ser escuchadas a todas horas, y me encontraba atrapada en un ciclo de dolor. El eco de ese desprecio se adhirió a las paredes, apoderándose de cada rincón. Me obligué a pensar en los momentos más oscuros, los comentarios desafortunados de Claudia que provocaban el miedo en mi corazón. Tu tiempo ya pasó, María, había dicho una vez, como si las palabras estuvieran destinadas a marcarme con un estigma. Las imágenes de esos tiempos difíciles me enseñaron a reconocer la naturaleza de las relaciones en mi vida. La traición que había encontrado en mis propios seres queridos era una sombra que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando me di cuenta que, mientras ellos estaban ocupados burlándose de mí, yo había estado descuidando mi propio ser. Al mirar en el espejo, cada vez era más difícil encontrar a la mujer que había sido. Revisé las cartas que una vez había escrito a mi esposo, aquellas que había guardado celosamente en una caja polvorienta. Las palabras que había plasmado en ellas eran fragmentos de amor que se dibujaban velados por la tristeza. Las releí buscando señales de lo que él quería que viera. Una de esas cartas captó mi atención. Contenía una reflexión sobre la importancia de la resiliencia y la fuerza interior. La verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes, decía. Ese mensaje fue como un destello en la oscuridad. Sentí como si su rostro apareciera frente a mí, tranquilizándome, recordándome quién era realmente. Desperté con un renovado sentido de propósito. La imagen de mi esposo y sus palabras firmes resonaban en mis pensamientos. Era momento de levantar la cabeza, de no dejarme vencer. Miré hacia la ventana y vi el jardín.
ese espacio olvidado que habíamos cuidado juntos. Las flores, con sus colores vibrantes, seguían floreciendo a pesar de la tristeza que me invadía, y eso me dio una pequeña chispa de esperanza. Si ellas podían resistir, yo también podría hacerlo. Decidí que sería hora de observar cada movimiento de Claudia y Sergio con una nueva mirada. Sería mi estrategia en este juego cruel que se había vuelto la vida familiar. Ya no sería la víctima pasiva. Tenía que aprender a maniobrar en medio de las tempestades que se avecinaban. Empecé a recopilar pequeños detalles, las dinámicas que ellos compartían, las conversaciones que se susurraban, siempre determinadas a burlarse de mi presencia. Convertí la frustración en recursos. Construí una base inquebrantable para una nueva vida. Caminaba por las habitaciones, comentando amablemente con Claudia sobre trivialidades, mientras mantenía un ojo agudo en cada gesto, cada palabra que cruzaban entre ellos. Su ambición se tornaba cada vez más evidente, y sus planes empezaron a tomar forma en mis pensamientos. La herencia de mi esposo dejó un legado muy claro. Tenía que proteger la vida que él había creado. Decidí que, en el silencio del exilio, me prepararía para la batalla que quedaba por delante. Sabía que debía luchar por lo que era justo. En la penumbra de mi propio hogar, el exilio se convertía en una fortaleza que me proporcionaba la protección necesaria para hallar mi estrategia. Fue en este renacer donde comprendí que cada uno de esos recuerdos dolorosos era también una lección, una oportunidad para aprender sobre la fortaleza y la resiliencia. En mi interior, el clamor por recuperar mi dignidad resonaba cada vez más fuerte y, con ello, la promesa de que no viviría más a la sombra de sus burlas. Por ello, frente a ese espejo que había sido un enemigo tan implacable, decidí que cada lágrima derramada sería regada como un cultivo fértil que daría vida a una nueva María. Ya no sería una sombra. Empezaría a reclamar mi espacio, a florecer entre las espinas. La historia de mi vida jamás estaba destinada a ser un lamento. Ahora comenzaba el tiempo en el que mi renacimiento florecería en medio del exilio. Era un regreso hacia mí misma, hacia la mujer que merecía ser vista y escuchada. Así, mi estrategia comenzaba a tomar forma. Con el paso de los días, mis observaciones se convertían en un mapa estratégico de la vida en casa. Claudia y Sergio parecían estar siempre conectados, compartiendo miradas cómplices y susurros que se volvían punzantes. Mi corazón se oprimía al pensar cómo una vez había sido parte de esa unidad familiar, pero ahora estaba relegada a un rol de sombra. Sin embargo, en lugar de rendirme, decidí que iba a sacar provecho de esa situación, a convertir la manipulación y el desprecio que sufría en herramientas para mi renacimiento. Una tarde, mientras el sol comenzaba a deslizarse hacia el horizonte, decidí que sería el momento de explorar el desván, un lugar que siempre había sido un refugio para mí. Los recuerdos yacen allí entre cajas de recuerdos viejos y trastos olvidados. Hoy, sin embargo, iba en busca de algo más que nostalgia. Me moví entre los objetos, tocando cada uno con el roce de la memoria, cuando de repente algo llamó mi atención. Un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. El corazón me latía con fuerza mientras lo abría. Dentro del baúl encontré documentos de los que no tenía conocimiento. Una gran mayoría eran cartas que mi esposo había escrito, llenas de amor, pero entre ellas un sobre que emanaba un aire de misterio. Temblorosa, abrí el sobre y mis ojos se llenaron de incredulidad al reconocer la letra de mi esposo. Era un testamento que nunca había visto antes. Leí lentamente cada palabra, absorbiendo la información que cambiaba completamente mi perspectiva sobre mi situación. En la carta
Mi esposo explicaba su amor por mí y su deseo de protegerme incluso después de su partida. Cada palabra era una caricia, un recordatorio de la conexión que habíamos compartido. A medida que avanzaba en la lectura, el contenido revelaba un legado no solo material, sino también emocional. Había establecido un plan para asegurar que yo nunca careciera de nada y que siempre tuviera un lugar al que llamar hogar. La revelación del testamento resultó ser un bálsamo reparador para mis heridas. Mi esposo había dejado un pequeño inmueble en una zona residencial, así como una cuenta bancaria con ahorros suficientes para que yo pudiera comenzar de nuevo. En el papel había instrucciones claras de que debía mantener el control total de esos bienes, sin permitir que nadie, ni siquiera nuestro hijo, interfiriera en mis decisiones. Sentí en mi pecho una mezcla de incredulidad y euforia. Con esta herencia podía empezar a construir mi propia vida. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. La avaricia de Claudia y Sergio se advertía en cada conversación cargada de desdén, y sospecharían que algo estaba cambiando. Así que decidí que primero necesitaba absorber toda la información y hacer un plan antes de actuar. Recorrí cada rincón de la casa, reafirmando mi decisión y firmeza, con la calma de alguien que sabe lo que posee. El silencio a mi alrededor se tornó en un murmullo de nuevas oportunidades, mientras la imagen de mi esposo me alentaba a seguir adelante. Con cada día que pasaba, la certeza se enardecía aún más en mi interior. Necesitaba contactar a un abogado. Para ello, me adentré en mis recuerdos, intentando recordar cualquier dato que pudiera revelar el nombre de alguien de confianza que pudiera asesorarme. Durante mis noches de insomnio, empecé a escribir una lista de contactos y, finalmente, di con un viejo conocido de la familia, un abogado que había conocido en los días en que todo aún era alegría y promesas. Hice una cita con él, consciente de que este podría ser un punto crucial en mi plan. La reunión se estableció en su oficina, un entorno acogedor que parecía alejarme de las sombras de mi hogar. Conversamos sobre mi situación y cuando le mostré el testamento, su reacción fue de asombro y admiración. Tu esposo te había dejado todo, María. Esta herencia es un recurso valioso y tendrás que protegerlo de quienes intenten arrebatarlo. Esas palabras resonaron a través de mí como un eco de esperanza. Establecimos un plan para tramitar la propiedad y poner los ahorros a mi nombre. Con el tiempo, todo se alineaba y la imagen del futuro que tanto anhelaba se va perfilando lentamente. Pero también sabía que los pasos que tomaba debían ser sutiles. No podía permitir que Claudia y Sergio sospecharan de mi empoderamiento. Cada paso debía ser andado con delicadeza, sin que su ambición se interpusiera. Regresé a casa después de la consulta con una sensación de ligereza. Podía respirar. Las sombras que antes me oprimían empezaban a retirarse. Todo lo que había vivido se convertía ahora en una fuente de fortaleza. La casa, que había sido un lugar de dolor, se comenzaba a llenar de luz y nuevas promesas. Con el testamento en mi power, todo lo que había pasado comenzaba a transformarse. Miraba a Sergio y Claudia y sentía que no me veían como un ser humano, sino como un estorbo al que podían pasar por encima. Pero con cada encuentro se fortalecía mi determinación. Había aprendido que el silencio podía ser una herramienta poderosa, como una espada afilada que esperaba su momento para desenvainarse. Comenzaron a presentarse oportunidades para mi estrategia. Durante las cenas se presentaban discusiones sobre un viaje que Claudia había propuesto, algo que incluso le había expuesto a Sergio en tono despreciativo. Me pregunté si había algo más detrás de esos planes y decidí neutralizar sus poderes manipulativos sin que ellos lo notaran. De este modo, aproveché estos momentos,
mostrando interés en su idea y, al mismo tiempo, almacenando información. Desarrollé una habilidad que antes no sabía que poseía, la capacidad de escuchar sin ser escuchada. Iba construyendo una red de información que me proveía una ventaja, considerando que tanto Sergio como Claudia hacían alarde de intenciones que, para ellos, eran inofensivas. Esa red se convirtió en el hilo que comenzaba a unir mi nueva vida. Un día, mientras organizaba el salón, encontré la forma de utilizar las dinámicas familiares a su favor. Hablé con Sergio sobre los trabajos que podría encontrar para ganar estabilidad económica y, un momento, lo vi dudar. Su mirada perdida reveló que la lucha era interna y esa confusión me dio más poder. A medida que pasaba el tiempo, me mantuve firme y perspicaz explorando mi entorno. Cada vez que me encontraba con ellos, la calidez que una vez llenó la casa comenzaba a volver. Era un baile delicado donde el pasado y el presente se entrelazaban y mis fuerzas comenzaban a florecer. Una tarde, mientras cosía un viejo vestido, pensando en las oportunidades que vendrían, decidí que no solo quería recuperar lo que casi había perdido. Deseaba reconstruir mi vida con una nueva visión. Comprendía que aquello que había viajado conmigo, esas huellas del dolor, serían la base sobre la cual ahora edificaba. El descubrimiento del testamento, aquel secreto oculto, fue la llave que abriría la puerta a mi libertad. Saber que mi esposo había planeado protegerme me empoderaba y hacía que la lucha por mis derechos no fuera solo una pelea por el pasado, sino una afirmación de mi lugar en el mundo. Realmente, había encontrado el poder detrás de cada lágrima, el valor que había estado oculto a la vista como un diamante en bruto. Mientras miraba al espejo una vez más, comprendí que el viaje por venir no sería fácil, pero ahora, en vez de temer la oscuridad, estaba lista para enfrentarla. Era el momento de emerger, de reclamar mi vida y, finalmente, escribir mi propia historia. El aire en casa había cambiado sutilmente. Con cada día que pasaba, la atmósfera se tornaba más tensa, como un arco tensed porque Sergio y Claudia, en su codicia silenciosa, sospechaban que algo estaba ocurriendo. La tensión era palpable, y aunque la imitación de cordialidad aún existía, la desconfianza había comenzado a enraizarse entre nosotros. Sin embargo, yo sabía que la verdad era mi aliada, y cada paso hacia adelante debía ser tomado con cautela y disciplina. La búsqueda de información se convirtió en mi rutina. Aprendí a utilizar cada rincón del hogar como un punto de partida para mis investigaciones. Mientras lavaba los platos, escondía mi atención en lo que decían, entrelazando sus palabras con mis observaciones. En el fondo, sabía que la lucha por recuperar lo que era mío no sería fácil. Sin embargo, cada pequeño éxito me llenaba de determinación. Una mañana, durante la reunión con mi abogado, discutíamos sobre cómo asegurar los bienes que había heredado. La idea de la seguridad legal era un alivio, pero sabía que eso no será suficiente. Tenía que reunir pruebas de la avaricia de Claudia y Sergio. Decidí que debería investigar más sobre las cuentas bancarias y posibilidades de inversión que mi esposo había mencionado en su testamento. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda de información se tornó cada vez más intensa. Combinaba el papel de madre sumisa con el de astuta investigadora. Me daba cuenta de que la combinación de esas dos facetas podría ofrecerme la oportunidad perfecta para obtener más datos sin levantar sospechas. La relación con Sergio, aunque distante, comenzaba a transformarse en algo más estratégico. Pasaba las tardes en el jardín, buscando conectar de nuevo con él, preguntándole sobre sus ideas de negocio, sus sueños, siempre con esa intención oculta de acceder a información adicional. Un día, mientras estábamos en el jardín,
mencionó que estaba considerando la posibilidad de vender algunos artículos de la familia que creía que no tenían valor. Mis instintos se activaron. ¿Y qué artículos son esos?, le pregunté con un tono curioso. Platicamos durante un rato y al escuchar su descripción supe que tenía que ser cautelosa al momento de apropiar esos detalles. Presenté la idea de organizar una venta de garaje en casa, un evento familiar que, además de ayudar a lo económico, serviría como una tapadera para mis verdaderas intenciones de descubrir todo lo posible. Así fue como, de forma casi sutil, comencé a hacer una lista de objetos valiosos. Durante días el ambiente se llenó de actividad, preparativos, y desde la lejanía me aseguraba de examinar cada objeto minuciosamente. Mientras organizaba las cosas antiguas de la casa, cada artículo se convertía en una pista, y cada recuerdo me fortalecía. Era un capítulo de mi vida que estaba al borde de revelar su verdadero significado. Una tarde, mientras reorganizaba una estantería en el estudio, encontré un viejo álbum de fotos. En él había imágenes de las primeras inversiones que mi esposo había realizado, y aunque algunas ya eran solo recuerdos, otras poseían un valor significativo. Entre las páginas amarillentas encontré un recorte de periódico de una subasta, donde se subastaban objetos que pertenecieron a familias adineradas. El corazón me latió con fuerza al pensar que podría haber algo de valor escondido en objetos que habían permanecido olvidados. Decidí invitar a un tasador a la casa, con la excusa de vender algunas cosas viejas que ya no valían la pena. Su presencia fue un alivio. Mientras examinaba los antiguos muebles y pinturas, yo me mantenía tranquila, escuchando atentamente cada detalle que compartía sobre el valor de ciertos objetos. Sabía que cada trabajo que realizaba en silencio me acercaba un poco más a asegurar la fortuna que debía ser mía. Mientras me movía entre la confusión de mis pensamientos, sentí la fuerza que emanaba de mi viaje. Comprendí en esos momentos que cada interacción que llevaba a cabo representaba un paso más hacia mi recuperación. La intuición me decía que debía seguir adelante, sin mostrar signos de debilidad. Claudia, quien parecía estar siempre un paso detrás de mí, comenzaba a hacer preguntas. Su comportamiento se volvió más insistente. Cuestionaba mis acciones y los detalles de la organización de la venta de garaje. Un día, después de haber llamado a un experto para que tasara algunas joyas, me preguntó con un tono lleno de desconfianza: ¿por qué te importa tanto? Es solo un montón de cosas viejas. Su mirada genuina de sospecha me hizo sonreír por dentro. Debo ser práctica, Claudia, respondí. Estos objetos pueden significar más de lo que crees. Cada vez que le respondía, mi voz adquiría una seguridad renovada, y le gustara o no, la conversación siempre se convertía en una pequeña victoria para mí. Más adelante, durante la preparación de la venta de garaje, decidí que era el momento de mantener una charla más profunda con Sergio. Aprovechando su interés por los artículos de la familia, le comenté sobre las cuentas y los ahorros que había encontrado, de un modo tal que parecía más ansiosos por hablar de su futuro que por proteger el mío. El silencio que antes se había instalado en nuestra relación comenzaba a quebrarse, y las miradas de incertidumbre que antes intercambiábamos se volvían un intercambio de planes y expectativas. Noche tras noche, regresaba a mi habitación hablando con mi propia imagen en el espejo. La mujer que antes se había sentido tan perdida comenzaba a reverdecer. Las palabras de mi esposo, su confianza en mí, resonaban en mi corazón, impulsándome a seguir investigando. Cada secreto que desenlazaba enriquecía la historia de mi vida, transformando el dolor en posibilidades. Las semanas pasaron y finalmente llegó el día de la venta de garaje. La casa se llenó de gente, entre amigos y vecinos, en un ambiente que parecía ligero, pero que, debajo de la superficie,
Yo sabía que era un campo de batalla. Tenía la oportunidad de demostrar mi fuerza, exhibiendo los objetos que había empacado con tanto cuidado, ocultando su verdadera magnitud. Mientras mis manos trabajaban, cada venta se convertía en una forma de construir mi independencia y recuperar parte de lo que había perdido. Al final del día, mientras contaba el dinero que había ganado, la sensación de victoria llenaba cada rincón de mi ser. Esa cifra, lo que había obtenido, era solo el comienzo. Sabía que cada paso que daba marcaba un hito en el camino hacia mi libertad. Mientras recaudaba el dinero, miré a Sergio y Claudia. Aunque sus miradas se mantenían entrelazadas, podía notar que su desconfianza y descontento aumentaban. La pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta cuándo podría ocultarles la verdad sobre mi verdadera situación? Las sombras de la traición aún persistían, pero yo estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. Bajo la luz tenue del atardecer, abrí el correo de mi corazón nuevamente y pensé en mi viaje. Había comenzado como una pasiva, pero la verdad me había concedido el poder de enfrentar las tormentas y mantenerme en pie. La investigación silenciosa no solo había sido un medio para sobrevivir, sino la senda hacia un renacer que finalmente estaba a mi alcance. El día de hoy, con la venta de garaje y el descubrimiento de nuevos recursos, se convirtió en una afirmación de mi lugar en el mundo y finalmente estaba lista para avanzar a la batalla que todo esto significaba. La venta de garaje fue un punto de inflexión en mi vida. Cada objeto vendido se convirtió en un símbolo de mi resistencia, y el dinero recaudado, aunque modesto, representaba las semillas de una nueva vida. Sabía que había llegado el momento de actuar, el instante en que comenzaría a implementar el plan que había estado desarrollando, y la forma en que me manifestaría al mundo debía ser más estratégica que nunca. Durante la noche siguiente, mientras contaba las ganancias en mi habitación, apresadamente escondía el dinero en un viejo libro que había sido de mi esposo. La noche era silenciosa, y las sombras danzaban a la luz de mi lámpara desgastada. Me miré al espejo una vez más y sonreí débilmente. Así empezaba el verdadero juego. No se trataba solo de recuperar lo que me pertenecía, sino de reafirmar mi posición. El primer paso en mi nuevo plan era organizar una reunión familiar bajo la excusa de que quería compartir con ellos mis ideas sobre el futuro. Un futuro que aún estaba por definirse, pero que quería que tuviesen presente. Quería saber hasta dónde estaban dispuestos a ir para alcanzar sus propios objetivos. Aproveché un fin de semana, cuando Sergio y Claudia estaban más disponibles. Preparé un almuerzo especial lleno de los platillos que a ellos les encantaban, como una forma de atraerlos a mi red de intenciones. La atmósfera, en teoría, debía ser ligera, como un campo de flores, pero detrás de cada platillo había un plan cuidadosamente urdido. Cuando nos sentamos a la mesa, la conversación fluyó inicialmente con normalidad. Hablamos del clima, de las pequeñas cosas cotidianas y luego, poco a poco, me atreví a plantear la necesidad de hacer algunos cambios en la casa. Hacía falta una renovación, quería y debía sondear sus reacciones. Al mencionarlo, noté un pequeño destello de preocupación en los ojos de Claudia. Parecía que la idea de gastar dinero en la casa la incomodaba. Era un pequeño triunfo que alimentó mi confianza. Creo que debemos considerar hacer algunas mejoras, dije con tono casual, pero firme. Quizás añadir un espacio que sirva como oficina o taller para poder trabajar desde casa. Con los tiempos que corren podríamos encontrar nuevas formas de generar ingresos. A pesar de mis buenas intenciones, podía sentir cómo el escepticismo empezaba a asomarse entre ellos. A medida que la conversación avanzaba, fui tejiendo mis razones, mostrarles cómo la economía de la casa podía mejorarse
y cómo esas inversiones podían beneficiar a todos. Era una estrategia para enredarlos en mis planes mientras ellos creían que estaban tomándose en cuenta sus opiniones. Pero el corazón les decía otra cosa, la preocupación se volvería agonía al enterarse de lo que estaban a punto de perder. Mis palabras se convertían en un eficiente mecanismo de manipulación llena de sinceridad, ahondando en el deseo de protección de mi familia. De repente, Sergio esbozó un comentario que me hizo notar que la conexión que había intentado formar estaba empezando a dar frutos. Siempre quisiste que la casa fuera el hogar perfecto, ¿no? Ahora parece el momento adecuado. Esa respuesta encendió una chispa que impulsó mis deseos de justicia. Con la mesa llena de comida, la discusión continuó avanzando, pero el siguiente movimiento, That a Daring, estaba por llegar. Cleamente, sabía que debería seguir estableciendo un plan claro para proteger mi herencia. Un paso más hacia mis objetivos. Después de la comida, surgió la idea de ver la documentación sobre la propiedad de la casa y de aquellos artículos que podríamos vaciar para generar espacio. Suponiendo que esto podría ser útil, fui al estudio y saqué el testamento, asegurándome de que fuera visible mientras hablábamos. Lo traté como un viejo papel que estaba destinado a ser revisado de nuevo. Sin embargo, este sería mi arma secreta y lo utilicé como herramienta para generar confianza en mis argumentos. Es necesario que revisemos bien cómo han estado nuestras finanzas y sobre el legado que dejó tu padre, les dije, la mirada decidida. Podía sentirte nerviosismo en el ambiente. A medida que les mostraba el testamento, las expresiones de ellos se volvían cada vez más complicadas. Claudia, a quien una vez vi como una hija, ahora se giró hacia la palabra legado, con desdén. Mientras ellos intercambiaban miradas desalentadoras, mi mente estaba en alta tensión. Los promovía a notar que todo lo que hacíamos a partir de ahora podría impactar sus futuros. Lo que ellos no sabían era que el verdadero poder sobre esta casa y su legado estaba aún en mis manos y que las decisiones que tomaran tendrían consecuencias inevitables. A medida que presentaba mis ideas sobre la reforma de la casa, el miedo se instaló en sus rostros. Aunque ellos parecían despreciar mis planes, se estaba sembrando la discordia dentro de su propia alianza. Unos días después de esa comida, empecé a notar conversaciones furtivas entre ellos, momentos en que creían que no podía ver ni escuchar. Sin embargo, el hilo que había tejido con mis propios planes se iba haciendo más fuerte. Con el tiempo, mis esfuerzos comenzaron a tomar efecto. Los murmullos de desconfianza comenzaron a crecer y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Ahora era más que una simple madre, más que una viuda. Estaba comenzando a transformarme en un símbolo de resistencia y mi hogar en un campo de batalla en busca de justicia. Sabía que debía ser cuidadosa al trabajar en mi estrategia y fue en esos momentos donde la paciencia brilló en mí. Los observaba como una leona que acecha a su presa, esperando el momento preciso para atacar. Los pequeños triunfos que había alcanzado, las ventas de garaje, las conversaciones, habían sido solamente el preámbulo de lo que venía. La injusticia que una vez me había sumido en la oscuridad comenzaba a ser reemplazada por el poder de la estrategia. Era ahora un juego en el que los verdaderos oponentes eran aquellos que habían menospreciado no solamente mi posición, sino también mi dignidad. Así, el camino hacia la justicia se abrió ante mí. Con cada paso que daba, me acercaba más a los resultados que ese nuevo plan me prometía. No será fácil, reflexioné conmigo misma, pero no me detendré hasta que la verdad sea revelada y el legado de mi esposo resplandezca de nuevo. Con la fuerza que había ganado, sabía que el día de la verdad se estaba acercando y que finalmente podría recuperar no solo lo que me pertenecía,
sino también la dignidad y el respeto que siempre había merecido. Los días se transformaron en semanas y mi plan comenzó a tomar forma. Sabiendo que la paciencia era una virtud en mi camino hacia la justicia, decidí que la confrontación debía ser modificada. El ambiente que una vez fue un hogar se estaba tornando en un campo de batalla. La tensión era palpable entre Claudia y Sergio, y yo, al igual que una estratega en una partida de ajedrez, movía mis piezas con cuidado, cada acción calculada para llevarlos hacia la revelación final. El momento crucial se acercaba. Contacté a mi abogado para discutir los siguientes pasos en la protección de mi legado. Quería que todo estuviese en su lugar antes de que la verdad saliera a la luz, así que empezamos a preparar la documentación necesaria. De repente, todo pasó de ser un susurro en la sombra a una revelación que pronto tendría que enfrentarse a la cruda realidad. Fue en una tarde de sábado cuando decidí que el tiempo de la verdad había llegado. Organicé un almuerzo familiar, pensando que un contexto cómodo podría facilitar la conversación. Sin embargo, la verdadera razón era otra. Planeaba revelarles todo. En el fondo, sabía que Claudio y Sergio nunca se lo esperaban, y la idea de que su mundo perfecto se desmoronara bajo sus pies me llenaba de una renovada energía. Mientras preparaba la mesa, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Cada plato que colocaba era un símbolo de la acción que estaba a punto de llevar a cabo. Las risas de mis fantasmas familiares resonaban en mi mente, momentos felices entre nosotros, ahora ensombrecidos por la traición. Pero esa tarde, el protagonismo sería mío. Cuando todos se sentaron a la mesa, la charla empezó con ligereza. Disfrutamos de la comida y los viejos recuerdos, pero en el fondo, yo sabía que lo que iba a decir marcaría un giro irreparable en nuestras vidas. En medio de las pláticas, me armé de valor y, con un tono decidido, introduje el tema de la propiedad y su futuro. Chicos, como saben, he estado pensando en lo que mi esposo dejó para nosotros. Hay muchas cosas que se deben discutir. Comencé, mi voz firme. La reacción de Claudia fue inmediata. Su expresión cambió y una sombra de preocupación apenas logró ocultar sus intenciones. Al mencionar el testamento, la tensión en la habitación se tornó palpable. El aire era denso, como si todos supieran que el temido momento era inminente. He estado en contacto con un abogado y hemos revisado los documentos que dejó tu padre. Continué con una calma calculada. He tomado la decisión de proteger su legado y asegurarme de que se utilice como él habría querido. Ambos me miraron sorprendidos. La mirada de Sergio reflejaba una mezcla de incredulidad y miedo, mientras que Claudia empezó a hilar pensamientos calculadores. Como si pudiera leer sus intenciones ocultas, la ansiedad se presentaba en su rostro. ¿Qué quieres decir con proteger el legado?, preguntó Sergio casi con un temblor en su voz. Mi corazón latía con fuerza, y a través de ese latido la verdad se alzaba contra la pereza. Mi esposo te dejó todo a mí, la casa, los ahorros, y yo decido cómo se utilizan esas cosas, respondí con firmeza, disfrutando la sensación de que mi voz retumbaba como un eco de dignidad en aquella mesa. Eso no puede ser cierto, intervino Claudia. Su confianza comenzaba a desmoronarse ante la revelación. No eres la única implicada aquí. Todos trabajamos para mantener esto en pie. Y tú, Claudia, deberías recordar que tus palabras sobre mí ya no afectan mi vida, le respondí, sintiendo la fuerza de una mujer que había encontrado su lugar. Sergio, al darse cuenta de que la situación se desbordaba, trató de apaciguar las tensiones. Mamá, entiendo que esto es difícil, pero podemos no tomar decisiones apresuradas. Hay espacio para que discutamos esto como familia. Su tono era conciliador, pero su mirada mostraba lo contrario. Sabía que en su corazón temía perderlo todo.
La estrategia que había logrado construir estaba funcionando. La ambición entre ellos comenzaba a surgir como una sombra oscura que intentaba devorar la luz que había emergido en mí. No se trata de decisiones apresuradas, sino de ejecutar la última voluntad de su padre, respondí, disfrutando cada palabra mientras la calmante verdad se arremolinaba en el aire. Gracias a ustedes, he aprendido lo que significa ser fuerte y mantenerme firme en mi posición. Estoy aquí para proteger su legado y mis derechos. La atmósfera se tornó tensa, el aire espeso con la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación. Claudia, incapaz de contenerse, explotó en una rabia reprimida. Eres una egoísta. No piensas en nadie más que en ti misma. Esto es un ataque personal. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Fue como si la frágil imagen que tenía de ellos se desintegrara al ver el verdadero rostro de su codicia. Decidí que ya no podía dar marcha atrás. No estás aquí para enseñarme sobre egoísmo, Claudia. Ni tú ni Sergio han pensado jamás en mí como madre, y menos como parte de esta familia. Me han dejado arrastrar sin reconocer los sacrificios que he hecho por ustedes. La rabia salía a borbotones, llevándome a liberar una fuerza que antes había contenido. Sergio intentó mediar, pero su voz sonaba como un eco distante en medio de mi propio clamor. Claudia continuó insistiendo. Su voz era un ataque de veneno, pero su defensa fue en vano. La flama que había encendido con cada palabra comenzó a dejar un rastro de cenizas a su paso. Cada acusación, cada intento de rebajamiento solo ayudó a fortalecerme más. Todo lo que he hecho ha sido buscando la dignidad de su padre y por lo tanto la mía propia, les dije, sintiendo cómo la verdadera fortaleza comenzó a fluir a través de mí. Pueden intentar dividirme, derribarme, pero hoy es el día en que el legado de mi esposo será honrado. No les pertenezco, no más. Finalmente, al ver que su corazón se llenaba de miedo, al ver cómo sus ilusiones se desvanecían, la revelación se tornó completa. La distancia, la desesperación y la desconfianza crecerían entre nosotros. Sabía que esto sería el final del engaño. Su caída sería inevitable. Al mirar a Claudia y Sergio, comprendí que la verdad había sido revelada, y su mundo ficticio se desmoronaba como un castillo de naipes. La confrontación había sido contundente, pero el verdadero cambio empezaba a manifestarse. Había enfrentado el camino que me llevó a una verdad difícil, pero sabia, que lo que estaba construyendo era más poderoso que sus mentiras. Ese día no solo recuperé mi voz, también descubrí mi fuerza al ser madre. Mi hogar ya no era un espacio lúgubre marcado por la traición. Se comenzaba a convertir en un refugio de justicia y dignidad. La batalla por mi legado se había ganado, pero la guerra aún no había terminado. Aún quedan caminos por recorrer, pero hacia adelante. La justicia florecerá. Después de la confrontación, la atmósfera en la casa se volvió tensa, pero a la vez cargada de una nueva energía. Mi hogar, antes un refugio de sufrimiento, comenzaba a transformarse en un espacio de reconstrucción. Aunque Claudia y Sergio parecían camuflados en el miedo y la desconfianza, yo sentía que había reclamado un trozo de mi identidad que había estado dormida durante años. Tomé la decisión de que era el momento de realizar cambios significativos y visibles. No solo quería reparar el hogar físicamente, sino que también anhelaba sanar las heridas invisibles que nos separaban. Así, empecé a planear una cena familiar que marcaría un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrarles que estaba lista para dejar atrás el dolor y crear algo nuevo entre nosotros. El día de la cena, adorné la mesa con flores frescas y serví platillos que solíamos disfrutar en los viejos tiempos. La decoración era simple, pero cada detalle estaba impregnado de un deseo sincero
de regresar a esos momentos de felicidad. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que reflejaba la nueva mujer que había decidido ser, fuerte, llena de esperanza y dispuesta a enfrentar lo que viniera. Cuando Claudia y Sergio arribaron, sus ojos recorrieron el hogar, asombrados por la iluminación y los colores renovados de las paredes. ¿Todo esto por nosotros?, preguntó Sergio, su voz temblando levemente. Era como si la sorpresa lo despojara de su habitual actitud defensiva. Sí, respondí con firmeza. Es un nuevo comienzo para todos nosotros. A medida que la cena avanzaba, me sentí invadida por promesas no pronunciadas y antiguos recuerdos de risas compartidas. Las conversaciones eran tímidas al principio, pero lentamente se convirtieron en un torrente de anécdotas y recuerdos compartidos. Un ambiente de complicidad, aunque tenue, comenzaba a emerger. Mi corazón latía más rápido, sintiendo que estaba construyendo un puente. Fue Claudia quien, después de un pequeño silencio, rompió la barrera. «Esto es diferente», dijo, su mirada reflejando un destello de vulnerabilidad. Lentamente, la frialdad con la que había tratado de protegerse se fue desvaneciendo, dando paso a una apertura inesperada. «Nunca quise que esto se convirtiera en un enfrentamiento. Estoy dispuesta a trabajar en esto». Su sinceridad fue un regalo inesperado, y yo acepté. Yo también quiero. Mi intención no es dividirnos, sino encontrar la forma de honrar el legado de su padre, respondí, la emoción golpeando mis palabras. En ese momento entendí que las cicatrices del pasado no tendrían la última palabra. La cena siguió fluyendo con naturalidad, y los viejos recuerdos comenzaron a resurfacer. Cada anécdota compartida, cada risita, se sentía como un ladrillo más en la reconstrucción de nuestro lazo familiar. También sentí que la autorreflexión sobre mi rol como madre me acercaba a ellos y a mí misma de maneras que no había anticipado. Mientras los platos se vaciaban, la atmósfera se llenó de una luz cálida, una luz que simbolizaba la esperanza y la posibilidad. «Hoy hemos dado un paso adelante», dije con voz fuerte, mirándolos a ambos. «El camino no será fácil, pero estoy aquí para trabajar con ustedes». En ese instante, supe que nuestra relación estaba en proceso de transformación. Cada pequeño gesto que hacía, cada sonrisa, era un símbolo de la nueva vida que comenzaba a crecer en este hogar. Aunque había pérdidas que nunca podríamos recuperar, había un potencial innegable para crear nuevas memorias. A medida que pasaban los días, la casa se llenó de un ambiente vibrante. Claudia y Sergio comenzaron a participar más en el hogar, compartiendo ideas y ayudando con las remodelaciones. Lindos detalles decorativos que llevaban sus firmas comenzaron a aparecer, y cada paso dado en conjunto se sentía como una victoria. Poco a poco, el hogar que había sido testigo de traiciones se convirtió en un refugio de nuevos comienzos. El camino hacia la reconciliación no estaba exento de desafíos, pero la pasión por el cambio que había renacido en mí se materializaba en cada rincón de nuestra vida. La justicia no siempre se mantiene en las documentaciones legales. A veces es simplemente el retorno del amor y la dignidad a lo que siempre debió ser un hogar. Así, con cada día que pasaba y cada momento que compartíamos, sembrábamos semillas de reconciliación en lugar de resentimiento. La justicia comenzaba a florecer en forma de amor, un amor renovado que se tejía entre las historias del pasado y la esperanza del futuro. Sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. La vida al fin comenzaba a renacer,